Presidente de la Cámara, Sergio Massa, con Gabriel Boric en la entrega de presentes. Recordamos una agenda muy nutrida para el presidente chileno. Ahí está con la presidenta alterna de la Cámara de Senadores, la senadora por Santiago del Estero. Y ahí están intercambiando presentes. Recordamos que estuvo hoy más temprano con el presidente Alberto Fernández, el mandatario chileno de 36 años, donde dijo, entre otras cosas, que Chile es Latinoamérica, donde, recordamos, refrendó los contactos históricos, políticos y económicos entre la Argentina y Chile. Es el primer país que visita como mandatario este ex dirigente estudiantil, repetimos, de 36 años, y llegó acompañado por la ministra de la Mujer, y en el intercambio de presentes ahora con Sergio Massa. Esto está pasando ahora, Cámara de Diputados, Salón de Honor, donde recordamos que Boric dijo, entre otras cosas, que los gobiernos de Chile y Argentina van a compartir una agenda común que incluye la promoción y protección de los derechos humanos, la centralidad de las políticas de género, el cuidado del medio ambiente y la inversión en ciencia y tecnología e innovación para promover el desarrollo regional. Es muy futbolero Boric, muy futbolero, y ahí se anota Massa con la camiseta de Tigre, un Tigre que anda bien, que ayer ganó con comodidad, así que bueno, un Boric con costumbres muy argentas. Por eso la entrega de reconocimientos y una obra musical del Flaco Spinetta por parte del presidente Alberto Fernández, y ahora este recuerdo muy futbolero del mandatario chileno. Bueno, ¿qué más dijo Boric? En términos regionales, la Argentina tiene una mirada muy parecida a la agenda que tenemos nosotros en cuanto fundamentalmente a resolver las desigualdades que hay en nuestro continente. Bueno, y estamos nosotros empezando primero con ella. La saluda Daniela Mosetic. Hola Dani, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí están las imágenes, Efectivamente, ¿no? De lo que fue la reunión del presidente chileno, mucha expectativa, sobre todo por el perfil que tiene, ¿no? Sí. Y cómo viene Chile oscilando entre derecha, izquierda. Bueno, esta es el turno otra vez de la izquierda. Sí. Y bueno, y lo simbólico siempre, bueno, ¿a qué país va a viajar primero? ¿Por qué eligió Argentina? Ahí está entrando al Congreso. Sí. Bueno, seguramente debe ser la primera vez que llega al Congreso argentino. Ahí está firmando el libro de honor. Sí. Bueno, seguramente el inicio de una relación. Con familiares en Trelew y asiduo visitante, lo dijo él, de la Patagonia Argentina, un hombre criado en el sur del territorio trasandino. ¿Cómo le va, David Cayón? ¿Qué dice? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Bueno, ahí lo que vemos es un Boric que viene con una agenda bastante light respecto de las diferencias que tiene la Argentina con Chile. Y digo, recordemos que el gobierno de Piñera no tenía una gran relación con el gobierno de Alberto Fernández. No. Entonces la elección de que la Argentina sea su primer viaje como presidente es todo un gesto, es todo una señal. Boric está ahora en el Congreso de la Nación y seguramente hablará con Massa respecto de su realidad en el Congreso chileno. Muy complicada. Donde es una importante minoría. Que le responden a él son muy pocos diputados. Después está la coalición, pero también está en minoría, con lo cual seguramente intercambiarán experiencias de cómo es manejar el Congreso, digo. Sí. Habrá que ver cómo un presidente que atraviesa sus primeros días de mandato hace del diálogo una cuestión central, ¿no? Veo eso cuando hoy tuvo que responder a consultas sobre cómo iba a tratar de resolver los conflictos con la comunidad mapuche. Dijo que no solo es un conflicto político, sino que también es un conflicto que tiene que ver con la historia, tiene que ver con la economía, y que están absolutamente dispuestos a solucionar todo o intentar solucionarlo hablando, dijo, ¿no? Que parece un muy buen camino. Dijo que hay comunidad de intereses con la estrategia argentina, pero bueno, es lo que decís vos, ¿no? Primero llegás, querés
solucionar o pretendés solucionar las cuestiones a través del diálogo. Después está visto que cualquier camino se pone un poco más espinoso, ¿no? Bueno, sí, acá también sí, apuesta. claro. Ahí le habrá venido a preguntar a Massa cómo hiciste lo del FMI, le habrá venido a ver, bueno, un poco cómo se maneja, pero sí. No siempre pasa que los gobiernos tienen mayoría, así que se está dando más, sobre todo con la fragmentación de los partidos políticos en un montón de países de Latinoamérica, hace eso también. Bueno, no se llega a las mayorías y hay que ingeniárselas para sacar las leyes y gobernar. Sí. Y es muy interesante eso que decís vos, esto de que se estuvieron alternando con Piñera, modelos más ortodoxos y menos ortodoxos, porque lo problemático es que siempre terminás intentando caminos más ortodoxos o menos ortodoxos, siempre terminás con malos resultados, ¿no? Sí. Esto es lo que está pasando. Bueno, ahí está el presidente de la Cámara, Sergio Massa, con la presidenta alterna de la Cámara Alta y el presidente Boric, sin corbata, el presidente Boric como desde que llegó, así que bueno, ya hubo intercambio de presentes. Hoy creo que fue acá que dijo Boric, si le preguntaban por un modelo de país, y dijo esto a lo mejor me trae problemas, pero eligió Uruguay, ¿no? Que también tiene su complejidad, ¿no? Uruguay. También tiene su complejidad, también pasó de 12 años, si no me acuerdo mal, 12 años. 15 me parece, ¿no? 15 mandatos de 5, sí, claro. 15 de gobiernos de centroizquierda a un gobierno de centroderecha. Bueno, ahora Boric está en el Salón de los Pasos Perdidos. Ahí está, mirá. Está viendo el cuadro que muestra la conformación de la Cámara. Costumbres muy porteñas. Ayer, viste, estuvo en una librería de Palermo, se compró 4 o 5, clásica librería de la zona de Palermo, efectivamente, ¿no? Sí, fue una librería que es muy linda, una librería de Palermo muy linda. Sí, ahora en Pasos Perdidos supongo que entrará, va a entrar al recinto. Sí. Con lo cual entra por la presidencia al recinto. Le están haciendo como una especie de visita guiada. Ni más ni menos. Sí, las posibilidades de avanzar con políticas férreas respecto a los derechos humanos y la democracia, pero también sin olvidar la necesidad de un desarrollo económico para que esos derechos y para que esos valores se puedan desarrollar de un modo pleno en nuestra región. Bueno, eso, ¿no? Ver cómo haces, porque es lo que hablábamos. Cuando vos intentás modelos heterodoxos, a veces terminás mal. Y cuando intentás caminos ortodoxos, nunca le llega suficientemente a la gente y terminás con reclamos. Bueno, por eso a lo mejor lo de Uruguay, ¿no? Donde, qué sé yo, en Uruguay, tampoco es que los avances sociales fueron tan contundentes. Pero bueno, era lo que había y lo que el marco le daba. No, sin duda no son modelos similares. Claro. Eso sí, Chile y Uruguay no. Claro. En lo que respecta a la construcción regional tampoco, el comercio, lo social, la verdad que parecidos no son, así que no sé qué idea traerá o qué podrá implementar. Perdóname, pero es interesante esto porque es la verdad que es como una tercera fuerza la que encarna Boric, ¿no? Es una tercera fuerza. La oposición al pinochetismo era esta alianza donde estaba Bachelet, donde estaba Patricio Aylwin, que gobernaron también 4 o 5 veces, me parece, ¿no? Sí, a ver, la situación de Boric es bastante compleja desde varios lugares. Primero, esta cosa de Chile siempre miró al Pacífico y de repente Boric empezó a mirar a la cordillera. Dijo, voy a mirar Argentina, voy a mirar Uruguay, voy a mirar los países de la región. Sí. Primero eso. Segundo Chile está encarando un proceso de reforma constitucional, con lo cual en 4 meses puede ser que cambie la constitución de Chile. Como hasta hace poco en una mapuche la presidenta. Sigue siendo todavía, claro. Sí, la encargada de presidir la reforma es una política de origen mapuche. Ahora, lo que digo es, en 4 meses puede ser que cambie la constitución de Chile. Y con lo cual él está gobernando con una constitución que puede ser que en 4 meses se modifique. Digo, haciendo equilibrio en una alianza de partidos en donde, por ejemplo, Boric reprueba lo que sucede en Venezuela, Boric reprueba lo que sucede en Rusia, en Ucrania, en Nicaragua, y el Partido Comunista de Chile, que es el más fuerte dentro de la coalición de gobierno, es parte de su alianza. Saluda a Venezuela, saluda a Nicaragua,
Digo, tiene que hacer un equilibrio bastante la importante. embajadora argentina de Chile con la gestión de Boric es una militante del PC chileno, por ejemplo. Es una militante del que PC, es un partido clave en la historia chilena a partir de que era la base de sustentación de Allende, ¿no? Sí, claro. Tuvo un desarrollo que nunca ha tenido en la Argentina, el PC chileno, por ejemplo, efectivamente. Bueno, ahí estamos entonces con el presidente Boric, el presidente Sergio Massa. En Ahora una están saliendo hacia la explanada. muy intensa la de Boric, que empezó temprano con el encuentro compartido con el presidente argentino Alberto Fernández. En muchos medios, hay una cobertura. Sí. Y recordamos, cuando vos hacés, David, el marco político enfrente, no es que tiene a una oposición desorganizada. Llegaron al balotaje con otro dirigente como Kast, con extremo. Exactamente, y con una representación parlamentaria muy importante. Bueno, acá ahora se trasladan, justamente cruzando Pasos Perdidos, se van a la Cámara Alta, los territorios de la senadora Abdala. Y recordamos la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está en el sur. En el sur, efectivamente. Sí. Por eso no está en este momento. Sí. Ahí la senadora está muy ensimismada con la visita, Mira cómo está explicando todos los rincones, los detalles. Ese es un salón muy lindo, muy chiquito, el Eva Perón, de mucha rosca política, ¿no? Así que bueno, ahí está. Llamativo entonces, que cuando entró al recinto de la Cámara de Diputados, Massa le explicó la presidencia, el escritorio ahí de la presidencia, y Boric bajó, se fue a una de las bancas y empezó a ver la tablet que tienen los diputados, a ver cómo era el sistema. Un cuadro de Evita. Hay un cuadro de Evita muy lindo, sí, ¿no? muy lindo. Muy moderno. Sí, la verdad que no creo que será de Santoro, pero no sé, la verdad estoy arriesgando. Me parece que no es el estilo de Daniel Santoro. Pero bueno, ahí estamos, Este es un salón muy, muy utilizado por los representantes de la Cámara Alta, Así que bueno, sí, mucha prensa, no sé cuánta argentina y cuánta chilena. Y habrá traído también en un primer viaje. Sí, trajo periodistas de Chile. Bueno. Hay ahí un busto de Eva Perón también. Sí. Y la señalética que quedó del sábado, evidentemente, de lo de Malvinas, del homenaje que se hizo acá el sábado pasado en la Cámara de Diputados y en el Senado también. Recordamos que, llegó desde Chile, fue recibido acá por Santiago Cafiero, después se dirigió a una librería, compró 4 o 5 libros, la compró otra vez como autora Mariana Enríquez. Alguna vez leí que estaba leyendo cuentos de Mariana Enríquez y compró otro libro de la misma autora, ¿no? Es una muy buena cuentista. Así que bueno, por acá entonces el recorrido, es la Cámara Alta, ahí está, mirá. Ahí entraron en el recinto. Sí, es una gran Cicerone, decís vos, la senadora por Santiago del Estero, ¿no? Bueno, habrá, sí. Le explica, le cuenta, Massa le debe estar haciendo un chiste. Pues están todos riendo ahí, bueno, ahí están todos los medios tomando fotos. Es muy lindo, la verdad que entrar al recinto del lado de adentro siempre. El del Senado, bueno, es más pequeño. Es más íntimo, sí. Es más íntimo y... Es como que te das cuenta porque incluso percibir más cosas, los conocer más rápido. Incluso desde los balcones se ve todo. Ahí en diputados hay que ponerle más atención. Entonces por ahí te llama más la atención entrar al de diputados. En el Senado se ve todo. Sí, se ve todo, sí. Incluso los palcos los tenés más cerca, me parece. Más cerca, exactamente. Claro. Sí. No sé, no tengo el recuerdo de cómo es el Congreso de Chile. La Casa de la Moneda, pensando, pero tampoco. La Casa de la Moneda. No entré. La Casa de la Moneda, que es la representación de lo que vendría a ser la Casa Rosada acá, pero en Chile, es bastante similar en tamaño a la Casa Rosada. Me tocó ir a trabajar cuando se hizo un plebiscito para saber si Pinochet podía ser candidato a presidente o no. En el año, si no me equivoco, 93 o 94, por ahí fui. Era un plebiscito que lo perdió Pinochet, lo perdió. Pero que no. La gente, la sociedad votó
Y lo que logró en ese plebiscito Pinochet fue colarse como senador. El senador vitalicio. Exactamente, pero no pudo presentarse como candidato. Pero bueno, nos tocó viajar a nosotros, éramos un conjunto de periodistas y viajaban dirigentes políticos, eran oficialistas y opositores, era el gobierno de Alfonsín. Viajaban entre los opositores José Manuel de la Sota, por ejemplo, y Carlos Grosso, que eran representantes del peronismo en ese momento. Sí, sería, 90 más o menos, un poco más, ahí estábamos, 89, 90. Así que, pero no me tocó ingresar a la Casa de Gobierno ni al Congreso chileno. Estuvimos, sí, en la plaza ahí que fue escenario de la represión que lo terminó derrocando al expresidente Salvador Allende. Bueno, sí. Me parece que están en el camino de regreso ahora, bueno, ¿no? están el de entrada del Congreso está en otra ciudad. Exactamente. Digo, está en Valparaíso, claro. Sí. Con lo cual ahí ya marca una diferencia. Federalización, sí. Sí. Estaban empezando a volver, pero... Sí, ahí estamos otra vez, paso perdido, bueno, ¿no? paso perdido. Sí. Sí, ya se ve, bueno, el Congreso ha estado tanto tiempo en obras de remodelación, quedan algunos puntos, quedan algunos andamios, pero el frente ahora está hermoso y hay un montón de zonas ahí en esos salones que han estado en obra, ahora ya se ve todo, todo donde pasaron ya no se veía nada que estaba en obra. Hay algunas trastiendas que todavía tienen andamios y que se sigue trabajando, pero ahí están viendo el cuadro, ¿no? Me parece que está... Sí, lo que no sé es si habrá alguna cuestión muy reservada. Ahí está la secretaria parlamentaria también del Senado. Entre Alberto Fernández y el presidente Gabriel Boric para resolver entre ambos en materia económica, ¿no? Acá, hasta donde yo sé, uno tiene... Los problemas argentinos en materia energética, por ejemplo, están siendo resueltos en parte con Bolivia, en parte de reuniones de Scioli con Bolsonaro, pero no que hasta donde yo sé... Con Chile sí, ¿por qué? Porque la Argentina le exporta gas a Chile y los contratos de exportación de gas... podrían correr riesgo, ¿no? En realidad se viene, por lo que viene diciendo la industria estos días, bajó un poco la exportación de gas a Chile. Son contratos que están pautados cuánto se tiene que mandar y en qué momento se tiene que mandar. Bajó un poco la exportación de gas a Chile, pero está acordado entre las partes. Sí. El otro problema que tiene Argentina con Chile tiene que ver con la plataforma continental y el reclamo que hizo el gobierno de Piñera, que dice que hay una parte de la plataforma submarina argentina que es propiedad de Chile. Eso es un reclamo que está en organismos internacionales. Sí. Bueno, ahí estamos entonces. Me parece que se van a dirigir justamente a la puerta, ¿no? Ahí están saliendo por la sede del Congreso Nacional, de la calle Entre Ríos. Por ahí es donde ingresan y egresan las y los presidentes argentinos para los mensajes oficiales del 1 de marzo, efectivamente. Ahí lo despiden. Bueno, lo debe estar esperando ahí estamos. El auto. Saludos entonces, y ahí estamos, Salón Azul. A ver, ¿quién está hablando? Lo escuchamos, por favor, a ver. Desde el punto de vista productivo, económico, cultural y social. Y creo que hemos tenido una gran recepción desde el punto de vista de fortalecer el vínculo diplomático, político y también legislativo para avanzar juntos en una agenda de desarrollo de más y mejores legislaciones y políticas públicas en beneficio de nuestros pueblos. Es una señal sin duda potente que el gobierno del presidente Gabriel Boric y el Estado de Chile haya tomado la decisión de que su primera visita de Estado fuera efectivamente a nuestro país vecino y hermano Argentina, con quienes sin duda tenemos un futuro que construir juntos en beneficio de nuestros pueblos y de toda América Latina. Así que con esa disposición, con esa voluntad, hemos concurrido por tanto a esta reunión y espero que se traduzca en una colaboración permanente en materias, como dije, legislativas, diplomáticas y políticas, pero también en materias económicas y comerciales. Abordamos también distintas materias de desarrollo de infraestructuras, en materia también de colaboración energética y los grandes desafíos que tienen nuestras sociedades, que creo son afines respecto de las transformaciones que nuestros países están viviendo también en términos sociales y de las instituciones políticas, donde queremos tener también
un diálogo fluido, donde nos vayamos nutriendo mutuamente para tomar los mejores rumbos posibles para ambos países. Muchas gracias. Entonces, el testimonio de uno de los acompañantes del presidente Boric era Raúl Soto, titular de la Cámara de Diputados. En primer lugar, agradecer la hospitalidad que nos han dado en esta visita, primera visita de Estado. Agradecer también por la comitiva de la que somos parte y en la que un tema muy sensible y que une a los dos países está puesto en el centro y que tiene que ver con los derechos humanos. Como saben, es parte de la agenda que mañana vayamos a visitar a la ESMA, uno de los campos de tortura, concentración, uno de los campos de desaparición forzada más importantes aquí en Argentina. Y eso da cuenta de la relevancia que le está dando el presidente de la República de Chile al tema de los derechos humanos. Y esperamos que en eso también haya un aprendizaje de lo que ustedes han avanzado, un aprendizaje de lo que nosotros hemos avanzado en verdad, en justicia, en reparación y en garantías de no repetición. Y además también hay una agenda de género, y es una agenda importante donde esa marea verde que ha existido aquí en Argentina también hace parte de las mujeres en Chile. Por lo tanto, también los cambios culturales, los avances en materia de derechos humanos son parte de esta agenda de integración. No solo el dolor nos ha unido, sino que también la esperanza de cambios a futuro. Gracias. Contundente de mucha cercanía con la Argentina, con esto de que vamos a concretar una visita a la ESMA para seguir con este aprendizaje sobre todo lo que ustedes han avanzado en materia de derechos humanos. Recordamos que, bueno, la gran diferencia era lo que hablábamos recién con Daniela y con David, ¿no? Allá la retirada del poder militar fue una retirada en cuentagotas, con un partido militar y con un Pinochet que era senador vitalicio hasta su muerte. Bueno, no hay los años de verdad, 21, no hay, claro, exactamente. No acá en la Argentina hay una ley que es de intangibilidad de los espacios de la memoria, que es todos aquellos espacios donde hubo un campo de exterminio, un campo de detención. Con los grupos parlamentarios que intercambian puntos de vista y se reúnen periódicamente para contribuir a la integración entre los países, tanto a nivel nacional como entre las provincias argentinas y las regiones de Chile. Y por tanto es una agenda muy específica y concreta y se desarrolla dentro del marco de relaciones que son permanentes. En segundo lugar, quiero señalar que la política de integración que Chile ha promovido es una política de Estado y que más bien el presidente Boric lo que ha planteado es su profundización, cuestión que obviamente todos nosotros compartimos. Y por eso se ha establecido en las reuniones periódicas que va a haber entre representantes del Senado de Chile, la Cámara de Chile, también del Senado argentino y la Cámara de Diputados de Argentina, precisamente en el marco de contribuir a acuerdos que contribuyan, valga la redundancia, a la integración entre dos países hermanos. Más que una agenda específica entre ambas cámaras, entre las dos cámaras del Congreso en Chile, las dos cámaras del Congreso en Argentina, lo que aquí se ha planteado es ratificar la dinámica de trabajo, que va a ser más intensa en el futuro, y por cierto, los acuerdos entre países son los que han suscrito los presidentes de ambas naciones. Buenas tardes. Nicolás Gallardo, de IP Noticias. Pregunta para cualquiera de las dos autoridades principales del Parlamento de Chile. Busco saber precisamente si hubo un abordaje legislativo o dos situaciones que inquietan. Una de ellas tiene que ver con la situación energética, si efectivamente hay un abordaje ante los factores internacionales que provoca la guerra, y a su vez también si se considera, si se está abordando la apertura de pasos fronterizos en toda la frontera. Bueno, ahí estamos. Primeras consultas. Quien terminado de hablar es Álvaro Elizalde, el titular de la Cámara de Senadores de Chile, y previamente lo hizo, recordamos, el titular de la Cámara de Diputados. Ahora las preguntas corrían por cuenta de los colegas que preguntaban sobre lo que recién empezábamos a rozar con David Cayón en torno a la cuestión energética. Recordamos que Chile recibe gas de la República Argentina. A ver, esto está pasando, recordamos, en este momento en Pasos Perdidos,
con las respuestas de 2 integrantes de la delegación, 3, porque hubo también allí una representante del gobierno de Boric que reivindicó otro de los logros de la sociedad argentina cuando habló de la trascendencia de la marea verde de la Argentina, que terminó repercutiendo también en la sociedad chilena, haciendo referencia a lo que era la pelea en su momento por el derecho al aborto en la sociedad argentina y en el Parlamento. Bueno, esto es lo que está pasando entonces. Por un lado, respuestas a el presidente de la Cámara de Senadores de Chile, Álvaro Elizalde, al presidente de la Cámara de Diputados, Soto, y por otro lado las imágenes que tienen que ver con la firma del tradicional libro de actas que hacían Gabriel Boric, la presidenta alterna del Senado, la senadora por Santiago del Estero, Ledesma Abdala, y también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Esto es entonces lo que está pasando ahora. Comenzó la actividad de Boric hoy a la mañana, la reunión con Alberto Fernández con muchas definiciones, y ahora esta visita a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Nación, al Senado, como estamos viendo. Esto comenzó alrededor de la hora 15 aproximadamente, y ahí los estamos viendo a ambos muy distendidos. Y está bueno esto que plantea Cayón, que una de las novedades es que un Chile que miraba mucho al Pacífico, de la mano de Boric, por cuestiones políticas, cuestiones históricas, experiencias familiares, se puso a mirar más a la Argentina, a Uruguay y al Atlántico, Cayón, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que Chile es el único país de la región que no forma parte del Mercosur, con lo cual, digo, claro, tiene sus acuerdos económicos por afuera, tiene acuerdos económicos con los Estados Unidos. Chile es un jugador global en algunos aspectos de la economía, acaso el cobre, es quien pone el precio internacional del cobre, y a eso se le suma esta reticencia que siempre tuvo de participar de lo que era la política regional en lo que se refiere a Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil. ¿Usted qué tiene esos datos, Cayón? ¿El cobre sufrió algún cimbronazo como pasa con la energía? El cobre subió. Claro. Subió, obviamente, claro, con la invasión de Rusia a Ucrania se incrementó el valor internacional de cobre, como la mayoría de las materias primas. Claro, commodity, efectivamente. Lo que pasa es que ahora la Argentina, Chile y Bolivia deberían empezar por lo menos a ponerse de acuerdo en esto de las materias primas y la energía, en lo que es el litio. Y toda la zona que comparten en el norte del país, de la Argentina, de Chile y el sur de Bolivia, que es como de los reservorios más grandes del mundo de litio. Con lo cual... Había un proyecto argentino que era, en vez de la explotación provincial, era una zona que, si no me equivoco, incluía Argentina, Bolivia y Chile, ¿no? Claro, una gran zona concentradora. El norte de la Argentina, el norte de Chile y el sur de Bolivia. Para los temas muy puntuales y muy concretos, sí, primero Lourdes. Cómo no, enseguida viene Mosetic y el tema alquileres, pero ahora Lourdes, a ver, ¿dónde estamos, Lourdes? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todo el equipo. Bueno, estamos acá, seguimos en Salón Azul y nos encontramos aquí a mi lado está Raúl Soto, quien es el presidente de la Cámara de Diputados de la República de Chile. Bueno, bienvenido a nuestro país en esta primera visita de Estados de manera oficial. También, obviamente, conclusiones al respecto de esta primera reunión y expectativa por lo que vendrá. Sí, bueno, agradecido, por cierto, del gobierno, del Estado argentino, del Poder Legislativo también, que nos ha recibido acá en el Congreso, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como también la presidenta provisoria del Senado. Hemos establecido una conversación bien franca, directa, con el presidente Boric y toda la comitiva parlamentaria, que es bastante transversal y amplia, la que lo acompaña desde Chile. Y la verdad que la señal es clara: queremos fortalecer los vínculos en materia diplomática, política, pero también económica, comercial, energética, cultural, social. Queremos efectivamente trabajar en conjunto con nuestros hermanos argentinos
esa es la señal de esta primera visita de Estado de Chile a Argentina. Creo que tenemos desafíos importantísimos en común, no solamente en materia de conectividad, ¿verdad?, transfronteriza. Se conversó mucho respecto del desafío del corredor bioceánico, en avanzar en una mayor y mejor colaboración desde el punto de vista de enfrentar los problemas que nos plantea hoy día la migración en los países latinoamericanos y, por cierto, en tener una agenda también mucho más robusta en términos de colaboración legislativa, ¿verdad? Tenemos un grupo interparlamentario que vamos a trabajar para fortalecer, para nutrir de mucho mayor contenido y que a partir de allí podamos también ambos países y ambos congresos, ¿verdad?, establecer mejores procesos legislativos y también de política pública que vayan en beneficio de todos los habitantes de nuestros países. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Y la primera consulta era un tema que recién tocábamos acá, muy por arriba, y que es, le pido una foto para los que conocemos poco, de cómo es la conformación en materia de números y de bloques de la Cámara de Diputados de Chile. Y cuáles son las herramientas concretas que tiene el oficialismo que usted integra para, bueno, manejarse en ese contexto. Bueno, nosotros tenemos una Cámara de Diputados y Diputadas hoy día con 155 miembros que representan a todas las regiones y distritos de nuestro país y es una Cámara nueva donde más de 90 parlamentarios son nuevos, digamos, en su primer periodo, con muchas fuerzas políticas también que han ido surgiendo, un rearme de las coaliciones, mucho más diversa, más amplia y al mismo tiempo más atomizada. Claro. Eso nos plantea obviamente efectos positivos desde el punto de vista de la gran representatividad que tiene, pero al mismo tiempo también grandes desafíos desde el punto de vista de la construcción de los acuerdos y consensos que se requieren para las mayorías y los quórums que requieren cada una de las reformas y las normas. Nosotros logramos, eso sí, un acuerdo administrativo que es el que permite hoy día que estemos, ¿verdad?, a la cabeza de la Cámara de Diputados y que tiene una mayoría bastante importante de 85 parlamentarios que están sosteniendo este acuerdo y que espero que sean la base de confianza necesaria también para avanzar en los procesos legislativos que vamos a tener este año. Señora. ¿Qué tal, Raúl Soto? Buenas tardes, mi nombre es Daniela Mosetic. Generalmente se hace mucho hincapié en los primeros 100 días de un presidente. ¿A dónde va a apuntar este gobierno y cuáles serían las prioridades que tienen, sobre todo en el ámbito regional, que es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, nosotros estamos en un proceso de descentralización. Por primera vez nuestras autoridades regionales son electas por la ciudadanía y no designadas desde el Poder Central, ¿verdad? Y hay un proceso allí de dotar a nuestros gobernadores regionales de mayores facultades y recursos también para que las regiones vayan teniendo gradualmente una mayor autonomía. Hay un proceso de reformas sociales importante que va a partir en junio con una reforma tributaria, donde se busca recaudar más a propósito de quienes más tienen para redistribuir a propósito de otras políticas sociales que van en dirección al aumento de salarios, a la reforma al sistema de pensiones, a la reforma al sistema de salud y a un sinfín de otras materias que es en relación justamente con abordar la problemática de brecha social que hay en nuestro país, la justicia social, la dignidad, una demanda que se ha tornado importante a propósito de la crisis que vivimos hace unos años y creo que hoy día es la oportunidad de abordarla. Diputado Soto, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, le quería consultar de cómo se vive el tratamiento de la política teniendo en cuenta que en los próximos meses podrían tener una nueva constitución. ¿Perdón? ¿Cómo se desarrolla el tratamiento de las políticas públicas teniendo en cuenta que en los próximos meses Chile podría tener una nueva constitución? Sí, claro, bueno, es un proceso obviamente que tiene que ir en la misma dirección, digamos. Nosotros estamos conscientes de que va a haber un proceso, en caso de que el pueblo de Chile apruebe la nueva constitución, que va a cambiar un poco el marco de acción y las reglas del juego y va a venir un proceso a partir de allí donde el Congreso se va a tener que abocar también a modificar las leyes, el ordenamiento jurídico en función de ese nuevo marco constitucional, ¿verdad? Pero creemos que ya tenemos bastante conciencia, consenso respecto de cuáles son los caminos a seguir como para también que no haya una divergencia muy grande entre lo que se está haciendo, ¿verdad?, en la reconstrucción de la nueva constitución respecto de las reformas que en materia legislativa vamos a empezar este año. Diputado, simplemente para saber, uno ha visto durante todos los últimos tiempos la conflictividad social en Chile, pero algunos datos económicos. ¿Qué inflación tienen anual ustedes? Y, bueno, ¿qué tuvieron el 2021 y cuál tienen ahora mensual?
Sí, bueno, nosotros estamos hoy día inmersos en una crisis inflacionaria que tiene que ver con los efectos de la pandemia mundial. Obviamente no a los niveles que se conocen en otros países del continente. Nosotros estamos del orden del 7-8% y proyectando probablemente para el resto del año llegar a dos cifras, a 10%, ¿verdad? Y eso lo vemos con preocupación, pero al mismo tiempo con harto trabajo desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal que hay que hacer para contener aquello, ¿verdad? Ustedes están en un 7-8% anual. Sí, porque... Sí, 7-8% y esperamos llegar a 10 de aquí a fin de año. Perfecto. Bueno. Ya, muchas gracias. Muy bien, el diputado Raúl Soto, entonces, bueno, presidente de la Cámara de Diputados. Gracias, Lourdes, hasta cualquier momento. Y vos sabés que yo preguntaba esto y es como que, claro, me desacoplaba. 7-8, ¿en cuánto tiempo? Claro, exactamente. En un año, ¿en cuánto? ¿En cuántos días? No sabía si era... ¿Cómo me conoce, Mosetti? No sabía si era poco o mucho. No, sí. Pero es mucho. Es claro. Hay que pensarlo en los contextos, es mucho. Para ellos, Y lo que muestra es que el mundo está inflacionario. El problema es que cuando vos ya naturalmente... Claro, dijo que estaban en una crisis inflacionaria. O sea, no, bueno, estuvo bien porque la verdad que no nos cuesta darnos cuenta. Está bien que nos cuenten los números y lo que son las realidades, porque también si vienen de casi nada, pasar a 10, por ahí es mucho también. No, que es lo que a mí me llamó siempre la atención, viste, que acá el gobierno te diga después de 2 años que empezaba la guerra contra la inflación. Sí. Si heredaste una inflación del casi 48%, digo, me parece que un camino era como empezar ya, ¿no? Hizo mención al tema de la pandemia, pero yo pensé que iba a hacer referencia al tema de la guerra, que es lo que en lo inmediato puede afectar algún precio como para que haga subir de esa manera, pero lo viene trayendo de la pandemia. Esto, en relación a lo que decís vos, David, esto por supuesto que preocupa mucho en Chile. Y ni te cuento en economías como en la alemana también, ¿no? Hay muchos países de Europa que están como conmocionados por este tema. Un país como Chile, que tiene un gran perfil importador de productos y subproductos, lo que le sucede es que obviamente tiene la pandemia donde se quebraron los stocks, donde se incrementó el costo de los fletes marítimos, donde los mercados centrales salen a comprar rápidamente y tienen más dinero, aunque Chile le va bien, pero tiene más dinero que Chile. A eso se le suma la guerra y el conflicto de todos los commodities. Digo, no es simple. Chile tiene la misma inflación, proyecta un 10% para este año, que es la misma inflación que tiene España. Estados Unidos está en un 8%. Son niveles que son altos, no lo miremos con nuestros ojos, son altos para esos países. Sí, claro. Y lo que muestra es un proceso inflacionario global, consecuencia de un montón de razones. Muy mala prensa en ese marco para los que están impulsando un poco a solas, me parece, ¿no? Porque la verdad que hoy veía un trabajo de la UBA, también en contra de la dolarización, pero es mala prensa para los dolarizadores justamente, ¿no? Que tengas también inflación en dólares, ¿no? Pero Estados Unidos, Ecuador, efectivamente. La ¿no? Argentina el año pasado tuvo inflación en dólares. Claro. No es que tuvo inflación en pesos, tuvo inflación en dólares. Productos en dólares tuvieron un proceso inflacionario. El proceso dolarizador de la Argentina y la intención de dolarizar la economía argentina, casi yo te diría también que con una baja inflación, un 7%, un 8%, no, tampoco te sirve. Claro, exactamente. Vamos a un tema muy puntual y que tiene que ver con el proyecto de ley de alquileres. Lo que uno tiene es que se tiene que conformar mañana la Comisión de Legislación General. Hay 30 días para empezar a discutir. Habrá que ver si hay algún proyecto de consenso. Y lo que uno estuvo viendo es que parecería que se puede avanzar con 2 criterios, hasta donde yo sé, que indican lo siguiente, que 3 años es mucho, esa es una cuestión, y la otra cuestión es que tampoco fue positivo eso de que durante el primer año no podés aumentar alquileres. Esto parecería que es un mensaje que descomprimiría y que haría que haya más oferta. Pero no sé si habrá acuerdo en ese sentido. Exacto. Bueno, ¿Sabe algo, Mosetti? Mañana comienza. Tenemos una agenda a partir de las 15 se constituye la Comisión de Legislación General y a partir de 15:30 arranca este debate. Como decías vos, 30 días de debate para intentar sacar dictamen, para escuchar a todas las voces, a los dueños, a los inquilinos, a las inmobiliarias. Con esos 2 puntos eje, pero se van a sumar algunas otras discusiones, la vivienda social,
ociosas, por ejemplo, es uno de los temas que va a estar rondando por ahí. Y también ver, se suspende esta ley durante 90 días, se busca derogar para volver a la ley anterior y charlar más adelante. O sea, ahí van a ver cómo se van amalgamando las distintas propuestas, porque tanto oficialismo como oposición presentaron distintos proyectos. Sí. Así que hay ahí como para ir charlando y luego seguramente incorporar lo que vaya surgiendo de los debates. Acá, Cayón, lo que es muy llamativo y se ve particularmente en alquiler es cuando vos haces una ley desde el punto de vista de favorecer, como sería lógico en el Congreso, a los más necesitados, que son los inquilinos, es decir, che, el primer año que no aumenten y que sea el contrato por 3, cuando vos haces eso que apunta a proteger, si querés, entre comillas, o no tanto entre comillas, el más desvalido, ahí tenés una respuesta del propietario que te dice, vos hacé las leyes que quieras, pero yo con ese marco no pongo mi casa a alquilar y tenés un problema igual o mayor, me parece, ¿no? Bueno, el problema es que el mercado de los alquileres es un mercado muy atomizado, donde en general vos lo que tenés son acuerdos de partes individuales. Entonces, digo, regularlo es complejo. El proyecto de ley, la ley que estuvo aplicándose estos 2 años, tenía 2 particularidades respecto de eso de los 3 años. Primero, el proceso de 3 años para darle, de alguna manera, previsibilidad a aquel que alquila. Y segundo, es que ajustaba siempre sobre el valor inicial. Porque ese es otro dato que mucho no se dice, pero digo, también tiene que ver con que, por lo cual retiraban las viviendas de los alquileres. ¿Cuál es el punto? El primer año, por ejemplo, vos alquilaste en abril del año pasado, este año te ajusta un 53% el alquiler. Ahora, el segundo año, vamos a suponer que te ajusta un 50%, no te ajusta un 50% sobre el valor de hoy, sino que es sobre el valor del primer año, sobre el valor inicial del contrato. Entonces, los propietarios lo que decían es, bueno, no, pues yo voy perdiendo frente a la inflación y a la indexación que se hace. El problema tampoco era que había que frenar esta cosa de cada 6 meses te modifico el contrato. Porque en un país donde no existe el crédito hipotecario, la opción es alquiler. Muy difícil, porque vos intentás proteger racionalmente al inquilino. Incluso el tema de que, 3 años es una cantidad medianamente lógica. No tenés que estar como un gitano cambiándote de casa cada 2 años. Pero el tema del otro lado es decir, che, yo soy el propietario. 3 años pongo una casa en alquiler. Mirá si por ahí necesito la plata y la tengo que vender, ¿no? No son 2, son 3. Es un tema. El impuesto, el famoso impuesto o la alícuota para aquellas viviendas que no están ocupadas y tampoco se van al mercado de alquiler, digo, es factible en tanto y en cuanto mires los mercados. Digo, que vos veas que una zona como Puerto Madero, que está habitada en un 40%, vos le digas al 60% restante, bueno, a vos te pongo un impuesto o a vos te pongo una alícuota más alta, es muy diferente a que vayas a Mar del Plata, que tiene la mitad de los departamentos vacíos durante buena parte del año, y le digas, bueno, te pongo un impuesto que está vacío. Son 2 mercados totalmente diferentes. Bueno, ahora surgió también, el viernes fue el que presentó Gisela Marciota también un proyecto que hablaba, bueno, de crear una cámara para tratar todo este tipo de temas ante esa atomización que vos decís, quién te representa, quién decide. Y también habló de precios máximos, una expresión que generalmente no funciona, no gusta, pero bueno, en un contexto de alta inflación hay cosas que se tienen que tener bien en cuenta. Lo de los 3 años estaría bueno si tendríamos un escenario más estable, si se puede pensar en poner una casa, pero si no sabes lo que te va a pasar en 3 años. Bueno, este es el tema. Como los otros días, no me acuerdo dónde era que lo escuché, pero en un dato muy preciso. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, vos ponés una casa en alquiler como propietario y medianamente en 12 años vos recuperás la plata del departamento. 12 años. Acá necesitas 30. 30, que es otra parte del problema. Y eso al inquilino le resulta un montón de dinero y al que tiene la propiedad no le resulta en proporción a la propiedad que tiene. Dalo vuelta. ¿Cuántos años necesita alguien en Estados Unidos para comprarse su propia casa? Años. No. A veces toma esos créditos largos, ¿no? Tiene crédito. Claro, tiene crédito. Que son créditos para toda la vida. Con lo cual, tiene crédito. Ahora, ¿cuántos años necesita una persona en la Argentina para acceder a su vivienda? No tenés crédito. Entonces son mercados muy diferentes a la hora de pensarlo. ¿Cuánto destina un salario promedio en los Estados Unidos a pagar un alquiler? En la Argentina, un salario promedio destina el 60% para el alquiler. Exactamente. Y todavía no pagó un solo servicio.
Exactamente. No está contemplado dentro de la pobreza. ¿Qué es el otro? Claro, pesos. exactamente, sí, sí. Bueno, porque ahí lo enganchás con otra cuestión. ¿Qué porcentaje de tu salario destinás en Europa o Estados Unidos a pagar luz y gas y cuánto destinás acá? Efectivamente. Claro, efectivamente. Bueno, pero tenés inflación y bajo poder adquisitivo. Es como un cóctel mortal, ¿no? En Europa vos tenías, hace unos añitos, tenías los famosos mileuristas, que eran todos jóvenes que cobraban 1.000 euros, que no se podían ir a vivir solos, porque no les alcanzaba sus salarios y no podían acceder a un crédito porque por sus salarios no entraban a esos créditos y había una especulación inmobiliaria muy, muy alta. Entonces los mileuristas, la salida que tenían eran o vivían hasta una edad muy avanzada con sus padres o vivían en un departamento 4 o 5 amigos. Muy común, efectivamente. Bueno, vamos con el testimonio de una representante mendocina, Pamela Verasay, justamente hablando de alquileres. Definitivamente la situación no escapa a ninguna provincia. Podemos hablar de pesos más, pesos menos, pero es cierto que la oferta de inmuebles ha puesto en una situación a los inquilinos, no solamente los que están buscando, sino aquellos también que están renovando su contrato, en una situación realmente muy difícil de cumplir de los dos lados, ¿no? Cada uno tiene sus intereses, pero en definitiva lo único que ha evidenciado la ley que se votó es que no ha funcionado y ha habido también un punto de inflexión que por ahí no se recuerda. Ustedes piensen que durante la pandemia el presidente vía DNU congeló cualquier tipo de movimiento inmobiliario. Sí. Lo que no se trabajó luego del congelamiento de ese DNU cuando caducó la fecha, ¿no?, fue justamente la transición, porque ahí fue el punto en donde se explicitaron las mayores especulaciones respecto del nuevo valor del alquiler. Si a eso se suma la demora o la dificultad en el cálculo del índice de actualización del alquiler, los plazos y los contratos, bueno, espero que de esta experiencia podamos tener la mejor ley. En Mendoza van a asistir cámaras y representantes ahora a la Comisión de Legislación Laboral para manifestar cuáles serían algunas alternativas que nosotros deberíamos considerar en el nuevo proyecto. El problema hoy está claro, es que en el momento en el que se actualiza o el canon o el alquiler o la renovación, el salario no está acompañando esa actualización. Y ahí es donde no empieza a hablar la oferta y la demanda y donde se producen renovaciones o inclusive actualizaciones semestrales previstas por el propio contrato hasta del 50%, que está muy por encima de lo que se han venido actualizando los salarios. Entonces, yo fíjate que el punto no lo pongo si se trata de una provincia o la otra. En general, la Cámara ha recibido demandas puntuales de todo el país en cuanto al formato de la ley que deberíamos trabajar para intentar cubrir las dos partes, digo, porque tanto hay que proteger al inquilino con sus derechos como también al propietario que ofrece su propiedad. Bueno, ahí estamos. Y una cuestión en esta Argentina tan distinta, sin embargo, por lo que hemos hablado, el tema alquileres unifica la problemática, Me ha tocado hablar con gente de Necochea que dice acá está tremendo. Me tocó hablar con gente de Tierra del Fuego, acá el problema es serio. Digo, no está solucionada la cuestión en ningún lado. Hay como una creencia de que tiene que ver con las grandes ciudades y acá en el diálogo también que hemos hablado con distintos diputados de Necochea, hablamos con Jimena López, que nos decía, no es excluyente de las grandes ciudades porque cada uno tiene sus inconvenientes y la inflación aplica a todos. Hay zonas, por ejemplo, en la Patagonia que es muy caro vivir, entonces también no hay tantas propiedades. O sea, afecta a todos. Y es un tema que ya desde el año pasado, desde finales del año pasado, se venía generando como, bueno, un tema de consenso. A ver, fracasó, sí, incluso desde Juntos por el Cambio lo admiten. Y es más, motorizaron este cambio en la ley. Así que puede ser que sea esto lo que destrabe esta parálisis parlamentaria a través de este consenso. Y un elemento que no sé si es un agravante, pero es un disparador, fue el fin de la pandemia. Con la movilidad que hay, por ejemplo, en materia universitaria. Hay muchas ciudades que son sedes de
Claro, no es el 90% de los alquileres, pero es un 20-30%. Capital Federal es un lugar, La Plata es otro lugar, Rosario, Santa Fe, Tucumán. Muchos jóvenes que habían estado 2 años sin cursar. Exacto. Bueno, ahora han vuelto y ese tema de más demanda multiplica problemas. Sí, el mercado inmobiliario es un mercado que se mueve muy rápido, Claro. y responde muy rápido a ciertas cosas. Pensémoslo en otro tipo de situación. Por ejemplo, cuando la soja llegó a $600 hace años atrás, lo que sucedió es que el mercado inmobiliario, por ejemplo, de ciudades como Rosario, estalló. ¿Pero por qué? Claro. Porque aquellas personas que iban a estudiar a Rosario, vos lo que tenías era la situación de, bueno, 2 o 3 amigos de una ciudad del interior alquilaban un departamento. ¿Y ahora? Cuando la soja estalló, donde desde esas ciudades productoras había mayores ingresos, compraban. Esos 3 amigos, o por lo menos cada uno alquilaba uno diferente. Sí. Bueno, eso lo que hizo fue subir los precios. Hoy lo que te sucede es lo mismo, pero desde otro lugar. Vos lo que tenés es una escasez muy marcada de departamentos, casas. Sí. Cualquier departamento que hoy se ponga en alquiler se alquila muy rápidamente. En el día. Bueno, digo, ¿por qué? Porque hay escasez. Claro. Porque nadie sabe cómo lo va a alquilar, porque no se sabe cuál va a ser la ley, porque el negocio no es rentable para el dueño de ese departamento, porque el inquilino no se anima. Y porque el propietario dice, mira, hoy lo pongo en alquiler y dentro de un mes me cambiaste la ley. Claro. Y a lo mejor me cambiaste las condiciones de juego, claro, efectivamente. Vamos con un testimonio más, el testimonio del diputado Godoy. A ver. Acá los alquileres están... ese valor te cobran un departamento de 2 dormitorios y menos también, ¿no? Claramente no son los mismos. Bueno. Se paga mucho menos. Y en el interior, en general, tiene que ver un poco con la demanda, tiene que ver con, no tengo duda, con la oferta. Esto de que no haya oferta también repercute justamente en el aumento de los precios. Tiene que ver también con políticas habitacionales tendientes a resolver la situación de vivienda, ¿no? Se han desarrollado en los últimos años, esto hay que destacarlo, distintas políticas entre Procrear, entre casas de lo que son los institutos de vivienda, y se ha avanzado mucho, algo que estaba bastante paralizado y que también repercute en la situación de oferta y demanda de alquileres, pero claramente no es la misma la realidad de la ciudad autónoma que lo que sucede en el país. Bueno, en algunos lugares, la otra vez lo escuchaba al gobernador de Tierra del Fuego planteando que allí es todavía peor que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es más caro por la falta de oferta de alquileres. Bueno, me parece que esas son situaciones a contemplar. Hay algo central, no podemos equiparar o demonizar a los propietarios, ¿no? Esto que decía usted. Conozco mucha gente, jubilados supongamos, que en el transcurso de su vida laboral lo que hicieron fue comprar o construir un departamento, una casa para alquilar, para tener un respaldo. Para su jubilación. No lo vamos a demonizar. Hay que contemplar los distintos intereses, pero sabiendo siempre dónde tiene que estar parada la... Bueno, ahí estamos entonces con el testimonio del diputado por Salta, el diputado Godoy. Esto sucintamente, bueno, por lo que estuve viendo en las redes de mi compañera Débora Durieta, parecía, todavía no estaba resuelto, quién iba a presidir legislación general. Parecía que podía ser Cecilia Moró, pero todavía no estaba resuelto. Por los números que le vi a Débora, creo que era una conformación de comisiones con 16 miembros del Frente de Todos, 15 de Juntos por el Cambio y un representante de Provincias Unidas. Sí, creo que era más o menos la conformación. Bueno, lo que pasa es que claro. Es probable que que siga Cecilia Moró, pero Cecilia Moró formaba parte de esa distribución de cuando fue el bloque Máximo Kirchner para la Cámpora, por ejemplo, Cecilia Moró, una representación de, así como ella es la vicepresidenta del bloque y sigue siéndolo, ahí en esos acuerdos hay que ver cómo se vuelven a conformar las comisiones. Ella es más Frente Renovador, estuvo bastante cerca de Máximo Kirchner también, pero fue muy eficiente también en su administración de la comisión, así que puede ser. Bueno, enseguida viene la señora Daniela Mossetti con el tema Malvinas, pero antes el diputado Leiva, a ver, veterano de Malvinas, que dijo lo siguiente. Si hay algo que llevamos presente a lo largo de todos nuestros días, es a nuestros camaradas que regaron con su sangre esas islas que son nuestras.
si hay algo que llevamos permanentemente, es las imágenes de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros hermanos, que en nuestros casos nos vieron regresar. Pero hubo 632 camaradas que no volvieron. Y esos padres, esos hermanos, esas novias, nunca más pudieron verlo. Por eso, para nosotros, en este 40 aniversario, es muy importante que los gobiernos sucesivos entiendan que Malvinas debe ser una política de Estado, que Malvinas, nuestro reclamo no debe cesar nunca y que debemos seguir transitando este camino, este combate que no terminó, y que lo seguimos hoy con otras armas, con otras herramientas, y que tiene que ser que a lo largo y a lo ancho del mundo hagamos sonar nuestra voz reclamando para que el Reino Unido, de una vez y para siempre, se siente a cumplir con las decisiones de los organismos internacionales que dicen que tiene que dialogar con Argentina sobre la soberanía sobre nuestras islas. Por eso, en este 40 aniversario tenemos que redoblar el esfuerzo para seguir transmitiendo a las nuevas generaciones que deben tomar la posta y que deben ser los mensajeros de la paz en el mundo, que deben ser los que sigan esta causa malvinera. Y tenemos que tratar de que podamos generar una Argentina más justa, con más inclusión, con más trabajo, donde haya oportunidades para todos. Y solamente lo vamos a hacer, sin ninguna duda, con gobiernos como este, que están en favor de la gente, están en favor de los veteranos de guerra, están en favor de la patria, porque de eso se trata. Bueno, ahí estamos, el diputado chaqueño, Leiva, veterano de Malvinas. Bueno, en un ratito hacemos el intercambio, yo me voy, viene Amanda Alma, ustedes siguen con David Cayón, con Daniela Mosetic. Daniela, te pregunto, ¿qué tenés en torno a Malvinas? ¿Algún proyecto? Sí, no, había sido para el viernes, pero teníamos mucho material, así que hoy les voy a contar un poco cómo los diferentes diputados se fueron manifestando. Hay muchos proyectos de resolución, de homenaje. Bueno, les voy a contar un poco cómo se recordó acá en la Cámara de Diputados eso. Perfecto, el raconto de lo que pasó entonces. Y David Cayón tiene también para dentro de un ratito una cuestión que me llamó la atención. Yo adiviné por la característica si era un proyecto de alguien vinculado al PRO y tiene que ver con Rusia, Cayón. Sí, en realidad, perdón, yo te dije que sí, pero es de la coalición cívica. Mirá vos. Es un proyecto de ley, básicamente, que sanciona a quienes asistan a Rusia en la invasión a Ucrania. O sea, es un proyecto de ley que tiene, de aprobarse, tiene vigencia hasta que termine la invasión. Una vez que termina la invasión, deja de tener vigencia. Y tiene un montón de penalidades tanto a personas físicas. ¿Es un proyecto de ley, de resolución? Es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley que busca sancionar a quienes comercialicen con Rusia, a quienes le den algún tipo de beneficio a Rusia en esta instancia. No importa si sean públicos o privados, si sean personas o sociedades. Porque tu marco es la Argentina. Si es para la Argentina lo entiendo, pero si es un tercer país, no sé cuánto puede influir una ley argentina, pero bueno, por eso estaba preguntando. No, pero lo que pasa es que lo que dice es, bueno, aquella persona o aquella sociedad que comercialice con Rusia tendrá penalidades en la Argentina. Digo, no penalidades. Está bien. En la Argentina. En la Argentina, está bien. Sí, obviamente. Este es un proyecto de la coalición cívica. Es un proyecto de la coalición cívica, sí. Del PRO hay un proyecto que tiene que ver con la fe de vida. ¿Qué es la fe de vida? Es básicamente todas aquellas personas, las jubiladas, tienen que testimoniar todos los meses que están vivos. Claro, es una cosa muy complicada, muy traumática para el interesado y para las familias ese. Sí, en pandemia se simplificó un poco, pero ahora volvió otra vez a la modalidad original presencial. Sí, porque aparte si no certifican eso no cobran. ¿Ese es el proyecto de quién? Este proyecto de fe de vida es de Cristian Ritondo, del PRO. De básicamente eliminar la fe de vida. Porque aparte también se da vuelta la carga, digo, la persona tiene que demostrar que está viva. Sí. Porque si no, no se le paga. Porque de vez en cuando aparecen casos de gente que demora la declaración del fallecimiento para seguir cobrando un tiempo. Claro. Sí, se había flexibilizado un poco, ¿no? Por ejemplo, que podías ir con una compra en el supermercado. Con una compra en el supermercado, pero cada tanto tenés que ir presencialmente a
poner la huella en el banco. La compra en el supermercado, ¿por qué? Porque cualquier persona que va y compra con alguna tarjeta, sea de débito o sea de crédito, en la Argentina la ley indica que tiene que mostrar un documento de identidad que sea la misma, que sea el titular de la tarjeta. David Cayón, caballero, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Por favor, Daniela Mosetti, nos estamos viendo en la continuidad del análisis. Enseguida, Amanda Alma. Gracias, ya seguimos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años. Pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3 C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3 C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso.
¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Seguimos en el análisis aquí con mis compañeros David Cayón. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Dani Musetich. Hola, ¿cómo va? Vienen conversando mucho en este programa, analizando la actualidad parlamentaria, las expectativas para mañana, el comienzo del debate de la ley de alquileres. Dos cosas, ahí veníamos charlando ahí de la presencia del presidente de Chile. Exacto. Ahí que estuvo recorriendo los salones, los recintos. Bueno, ahí estuvimos viendo un poco cómo había sido la visita. Y a la expectativa de lo de mañana, que arranca la agenda, la que nos interesa, las comisiones, tuvimos lo del FMI, pero bueno, fue algo muy puntual, ahora arranca el año, digamos. Y tenemos un diputado aquí en el piso para conversar y para preguntarle toda la información que tenga, sacársela y pedir que la comparta con nosotros. ¿Cómo anda, diputado Fernández? ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto estar por acá. El Zoom es lindo, pero más impersonal, así es mejor. Así es mucho más divertido también. Depende. Sí, es más divertido porque hay menos distancia entre lo que podemos preguntarle y lo que usted nos pueda responder. Y quería preguntarle por la visita del presidente chileno, un poco la importancia de que sea Argentina el primer destino que él haya decidido visitar y otro poco los puntos fundamentales que también vino a compartir aquí con el Congreso, que tiene que ver principalmente con la política de derechos humanos, ¿no? De la Argentina y la expectativa chilena también para ver cómo trabajar en relación a estos temas. Es importantísimo, más en un país como Chile, que económicamente nos permite la salida al Pacífico, pero histórica, social y políticamente nos permite una integración histórica hace muchos años. Yo he viajado varias veces en Chile, allá las empresas de menor tamaño, no le dicen pymes, siempre le digo a los chilenos, dicen que los argentinos somos atravesados para hablar, bueno, las empresas de menor tamaño, ellos tuvieron una sanción durante el gobierno de Bachelet de una ley marco muy interesante, colaboré, así que estuve presente cuando se promulgó, lo promulgó Bachelet, así que es un país muy interesante, con una economía y con algunas cuestiones que podemos intercambiar, así que está muy bien que intercambiemos, pero que las mantengamos en el tiempo también. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Bueno, mañana, ahí como estábamos hablando, mañana arranca el debate de la ley de alquileres. Viene medio trabada la actividad en diputados, no solo por la oficialismo oposición, por las internas también en el Frente de Todos. Bueno, esta es una buena oportunidad. Y en Juntos por el Cambio. Y en Juntos por el Cambio también. Claro. Pero eso no traba, ¿Cómo que no traba? No traba. Tenían 11 bloques, ahora se han achicado a 7 en el interbloque. ¿Saben lo que era decidir las comisiones ahí? Bueno, ¿qué tiene para decirnos? A ver, usted solo salió con el tema de las comisiones. A ver, cuéntenos, ¿ya está cerrado ese tema? ¿Ya cómo charlaron en lo que respecta al Frente de Todos? ¿Cómo fue eso? El hombre ideal es el presidente del bloque, Germán Martínez. Seguramente vamos a tener novedades estos días. Es un avance que se haya constituido la Comisión de Legislación General y que empiece con un tema que es interesante para los ciudadanos y ciudadanas, no tanto para nosotros en el sentido legislativo, porque tenemos muchísimos temas, algunos puestos en agenda por el Poder Ejecutivo, pero este es un pedido de la sociedad. Yo me vengo reuniendo también con federaciones de inquilinos y es acuciante la situación. Y hay muchos
enfoques para este. Yo tenía listo un proyecto que no lo presenté porque era más de carácter impositivo, que tomaba el ejemplo de países europeos, que es gravar la vivienda sin uso, sin ocupación. Pero hay proyectos muy interesantes, tanto de la oposición, del oficialismo. Ya acompañó el proyecto de Gisela Marciota, que es un proyecto que toma varios aspectos y ojalá mañana se pueda empezar a discutir. Yo voy a asistir, aunque no soy de la comisión, pero seguramente a alguna hora me incorporo después de otras actividades. Diputado, ¿cómo le va? Respecto de esto que usted planteaba y la posibilidad de gravar a las viviendas ociosas, ¿se puede legislar en un mercado tan atomizado y tan diferente? Digo, nosotros poníamos antes el ejemplo de Puerto Madero, Mar del Plata. Puerto Madero, el 40% habitado, el 60% deshabitado. Uno podría decir, bueno, es una inversión de carácter especulativo. Mar del Plata, buena parte del año, tiene la mitad de sus departamentos, para ser generoso, deshabitados, porque se vuelcan en el verano. Aquella persona de Mar del Plata no tiene mercado para alquilar. No es que no lo quiera alquilar. Puerto Madero decide no alquilar. ¿Se puede legislar de la misma manera, grabar de la misma manera, o se va a legislar por regiones? Es un tema complejo, por eso yo creo que lo que va a avanzar en esta etapa son suspensiones parciales de aplicación de la ley, es crear algún tipo de registro especial para esto. No es me metí, pero como yo leo todos los proyectos, me gusta seguirlo y como me lo han reclamado. Pero es un tema, como usted decía, complejo. En Europa, por ahí, como lo hizo Alemania, es cierto, hay un nivel de vida distinto, está ubicado en ciudades y también hay grandes empresas propietarias. Fondos de inversión que eran dueñas de inversiones inmobiliarias. Y acá en Argentina hay que acordar lo que nos decían nuestros abuelos, nuestros tíos, ¿no? O ahorrar en dólares o en ladrillo. Claro. Sí, pero también el debate de la ley de alquileres que va a comenzar mañana vuelve a instalar una discusión legislativa que tiene que ver con la forma en que se legisla. Si hay que hacer leyes generales o leyes más particulares, ¿no? Porque esta ley que tiene esta modificación que se les van a impulsar, se van a modificar por lo menos dos cosas, dos aspectos: cómo calcular los incrementos y el tiempo de duración. Que son parte de las críticas. Pero después hay otras serie de supuestos y situaciones que empezaron también a plantearse, como lo del impuesto a las viviendas ociosas o disminución de aportes a quienes tengan sus casas en alquiler, que son aristas o dimensiones que se fueron dando cuenta, en definitiva, con la ley funcionando. ¿Es mejor o le parece más óptimo, en definitiva, hacer una ley más puntual con algunos puntos o esas grandes leyes ómnibus que a veces tienen muchas pretensiones y son difíciles de implementar? Mire, lo que no se puede resignar, está claro en la legislación, es el poder regulador del Estado, en un mercado que, como dice usted, tiene todas estas particularidades. Pero fundamentalmente hay que contemplar estas particularidades de estos mercados, legislar en general y igualar a desiguales. No es muy bueno. Yo que provengo del sector pyme, cuando nos dicen no es una ley pareja para el empresario, ahí es despareja la ley. Porque una gran empresa puede cumplir con un montón de requisitos técnicos o formales que las pymes o micropymes no la pueden cumplir y que es ilógico también que se lo piden. En esto hay un mercado también, hay un mercado negro en alquileres. Claro, sí. De no registrado, entonces son muchos los factores. El proyecto de Gisela Marciota habla también de algo de precios máximos, ¿no? ¿En qué casos intervendría este factor? Tiene muchos aspectos. Sí, sí, me imagino. Hay que llamarla a Gisela, que seguramente va a estar... pero es novedoso en ese aspecto. Hace al registro, hace a tomar los espacios para analizar y ha sido allá puntualizado, como dice usted,
algunos límites, pero en tema de transición. Es una ley que yo diría más de transición que de modificación definitiva, que es lo que se refería a ella, ¿no? Ustedes lo que buscan es un proceso de transición para que, digo, ¿cuál es la idea del mercado que están viendo? Más que idea del mercado, entendemos la angustia de los inquilinos y de los propietarios también. Acá, dentro de los propietarios, podemos tener empresarios, gente que ha dedicado inversiones, algunas legítimas, otras legítimas, que ha demostrado en los blanqueos, pero hay también propietarios que, como les decía, hicieron sus ahorros para tener una propiedad y hoy tienen una jubilación y el alquiler de la propiedad. Por eso es, como decía ella, es complejo. Esta ley, con las que hay también, que seguramente se van a tratar, tratan de ordenar eso. Está la ley que propone José Luis Gioja también, pero hay preocupaciones de otros bloques, van a ser números altos. Yo no las he visto en todas, pero seguramente va a traer más de 6, 7 proyectos. ¿Y tendrá que intervenir el Ministerio de Hábitat en este debate? ¿Hay que insertar la discusión de la ley de alquileres, de esta modificación, esta relectura, digamos, de la ley de alquileres en una discusión mayor? ¿O hay que sentarse solo en los puntos para modificar en términos prácticos, pero también en términos de discusión política? Aparece en la lógica al aparecer el Ministerio de Hábitat, que sí, tiene que tener incumbencia. En la ley de Gisela hay algo de esto. Y hay otra cosa también. Yo lo he hablado con los ministros que han estado preocupados con esto, y también hay que delegar en provincias y municipios, porque varía también esto. Lo que decías vos de Mar del Plata es lo más característico, ¿no? Sí, digo, pero si no está el mismo ejemplo en el sur del país. Digo, alquilar en el sur del país es muy complejo. No hay muchos edificios en el sur del país. Digo, si uno va y nosotros a tenemos, las ciudades... Yo provengo de Córdoba y hay ciudades que todos tienen la casa de fin de semana o para alquilar también, pero como un proyecto de inversión. Sí, pero son centros turísticos también en Córdoba. Así es. Diputado, ahí lo que justamente ya le estaba comentando, lo de Hábitat y verlo dentro de un esquema, falta la pata de los créditos hipotecarios también, ¿no? Como, a ver, esto lo vemos en el corto plazo, el alquiler y todo, pero está faltando esa pata que intermitentemente en los gobiernos van y vienen, hay momentos que hay crédito, entonces todos se abalanzan, se reactiva el mercado, y momentos como ahora que no hay nada. Pero pensarlo al menos en el mediano plazo, ¿no? Es complejo, sí. Como todos los temas, hay que tomar las distintas aristas. Pero hoy el contexto actual no está permitiendo... Pero hay créditos hipotecarios. No son suficientes, por supuesto. La construcción de viviendas se había parado, se han entregado una cantidad muy grande, más de 40.000 viviendas ya se llevan entregadas. Algunas estaban en construcción desde el gobierno anterior. Yo he estado en Córdoba en entrega de complejos que se paralizaron en el fin de 2015, 16, ¿no? Pero estamos hablando de vivienda social. Yo no le llamaría. No, pero si le llega a decir a Ferraresi vivienda social, es vivienda digna. Los programas del... Porque antes una vivienda social, el plan es provincial que dice, te damos crédito para una vivienda, el caso es el de la provincia de Córdoba, y te dan para una cantidad de metros que tenés que meter el baño, la cocina y la pieza, y con el aumento de los precios de los materiales de construcción, que ustedes lo deben seguir, seguramente es muy difícil. Me han agarrado en un tema en que no soy especialista, estoy preocupado, pero me metieron ahí, pero sí lo sigo. En provincia de Córdoba lo que pasa es que el problema de la vivienda es un gran problema que tienen que atender, porque todos los gobiernos provinciales tienen algún plan que se activa sobre todo, y se van a enojar algunos conmigo, pero en la época de las elecciones. Sí, bueno. Después hay subejecuciones presupuestarias. Mi provincia es característico en eso. Había institutos específicos dedicados a la vivienda en muchas de nuestras provincias, sobre todo las principales. Por eso el ministro Ferraresi, cuando se ha referido al tema, es un tema que tiene que contemplar todo. Todas las políticas del Estado. Cuando hay una necesidad, no te preguntan si es la provincia, el municipio o la nación el que te está proveyendo algún tipo de solución o acercándote a una solución.
Ahora, en medio de todo esto también hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que establece un revalúo inmobiliario en donde las propiedades van a acercarse mucho más al valor de mercado que al valor fiscal que hoy tienen. Eso implicaría un incremento desde el punto de vista impositivo, porque digo, imaginémonos bienes personales, digo, no es lo mismo pagar sobre el valor fiscal que sobre el valor de mercado. Eso lo están mirando también a la hora de pensar los alquileres, porque eso también va a impactar en el beneficio que va a buscar aquella persona que pone una vivienda. Hay que contemplar todos los aspectos, hay que contemplar todos los aspectos. No lo dice precisamente, pero no me quiero meter en otro tema que me van a meter, pero no. Hay provincias que hacen publicidad, no te aumento la base imponible, aumenta la alícuota, porque si no la plata se la lleva a la nación, cuestión que es discutible, pero usted sabe que hay diferencias de evaluación de Cava, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia... Es lo que paga una hectárea de una zona productiva respecto de lo que paga una casa, por ejemplo. Claro, y unifican, y el caso de los inmuebles rurales, por supuesto, es un bien productivo. Usted dice que no es el tema alquiler, es su preferido. ¿Cuál es su tema hoy de la agenda que está al top de la prioridad para Eduardo Fernández? No, yo creo que hay muchos temas en la Cámara de Diputados a tratar, son los proyectos que el Poder Ejecutivo elevó para sesiones extraordinarias, todas referidas a producción. Me preocupa también, y seguramente va a venir a Cámara de Diputados, el proyecto que entró en senadores y está siendo tratado, que es la aplicación de un aporte justamente a los evasores de capitales o que han hecho fuga de capitales. Se establece un periodo de sospecha de 3 años, prontamente lo trataremos. Aparentemente va a tener algunas modificaciones técnicas, yo había hecho algunas pequeñas observaciones leyéndolo, pero también va a ser un momento interesante para el Congreso de la Nación, porque recién él se refería a ajuste para hacerlo más progresivos a los impuestos y para hacerlos más justos. Y resulta que estamos hablando pero tenemos que cumplir un montón de cuestiones para pagar al Fondo Monetario Internacional. Es decir, lo pagan ustedes, yo, los ciudadanos. Ahora, ese dinero que entró tiene una particularidad en este caso del crédito del 2018. Ingresó y quedó demostrado por investigaciones que ha hecho el Banco Central, más que investigaciones, la publicidad de cuántos son los capitales que se radicaron en el exterior, o comúnmente se dice fuga de capitales para simplificarlo. Sí, las operaciones de movimiento hacia afuera. Claro, digamos. pero con una particularidad. Es la primera vez que en el informe ex post que hizo el Fondo Monetario Internacional dice lo mismo. Entonces nos están diciendo, miren, sí, no cumplieron con lo principal y que es una de las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional. Entonces, nosotros como representantes del pueblo, los senadores como representantes de las provincias, por lo menos tenemos el deber moral de poner en discusión quién lo paga. Diputado, y en ese sentido, el proyecto que se impulsa en la Cámara de Senadores, ¿viene a reforzar la legislación que ya existe sobre lavado de dinero? ¿Hay que ponerlo en función a toda la legislación que ya existe? ¿Es una forma de registrar los activos que están fuera del país? ¿Cómo pensarlo? Todo eso y un poquito más. Crea algunas figuras como la del colaborador. Sí. Fundamentalmente son 2 leyes. La segunda ley modifica las cuestiones del secreto bancario, financiero, bursátil. Incluye a algunos organismos de contralor del Estado, los que controlan los servicios, por ejemplo, en Argas. O sea, que los que trabajan en esas empresas puedan llegar a denunciar. Denunciar y requerir, porque se amplía quiénes son los que requieren. Siempre información. Es el jefe de gabinete, el Poder Ejecutivo a través del jefe de gabinete. AFIP tiene potestad para hacerlo, que es lo que se refiere, y dice, no, está de más la ley, pero se agrega con una virtud muy especial y que para el Congreso aumenta su responsabilidad y tiene cómo hacerlo, que es la Comisión Bicameral de Seguimiento.
Entonces, hay modificaciones sustanciales y de conceptos en cuanto a la fuga de capital. Claro que los instrumentos están, pero si fuera tan fácil ya lo hubiera hecho la AFIP. Es complejo. Y el otro es que esta ley que se está proponiendo es también en base a la experiencia internacional y alguna colaboración internacional. La legislación de Estados Unidos del año 2010, la misma Comunidad Económica Europea con el requerimiento a Suiza con respecto al secreto bancario, es decir, avanzamos en legislación. Tiene cuestiones que parecen similares a la ley impositiva nuestra, pero tiene particularidades muy importantes y que yo creo que es prácticamente una obligación del Congreso proponer esto, que no sea tan fácil eludir y evadir. Tiene un periodo de sospecha anterior solamente de 3 años, porque si no estaríamos violando otras cuestiones, por eso sí nos atrevemos a ¿Cómo es eso pedir. de la sospecha de 3 años? O sea, puede ser desde el momento de la aprobación de la ley a 3 años para atrás, los Exacto. movimientos que el se periodo hicieron. de sospecha, los que practicamos concurso y quiebra, los abogados siempre decimos que hay un periodo de sospecha en el que se podría haber producido un hecho económico, social o político que significa la evasión o elusión de un impuesto. En este caso, lo hacemos 3 años porque fue en el año 2018 que ingresó. Y entonces tenemos ahí con claridad que organismos internacionales te están diciendo hubo fuga de capitales. El Banco Central te dice hubo fuga de capitales. Organismos de estudios internacionales nos dicen hay como más de 400.000 millones de dólares en el exterior. Y la AFIP, cuando le preguntas a cuánto le pagaron impuestos, 60, 68 mil millones de dólares. Es decir, evadieron ganancias y bienes personales, como mínimo. Entonces, no es un blanqueo porque no es el objetivo perdonar o ofrecerle algún beneficio en el impuesto. No, claro, lo que de hecho sucede es que si usted evadió, no lo hice. No tengo plata en el exterior. No me alcanza. Pero lo investigó, entró en una lista, es confirmado por un organismo internacional, se encuentra la cuenta bancaria. Mire todo lo que hay que encontrar para verificar. Y usted no pagó ganancias y bienes personales. AFIP puede decidir retrotraer el cobro hasta el periodo que no tiene caducidad. Pero hacia adelante usted lo va a tener que pagar. Claro. Porque va a quedar certificado. Pero no es el objetivo, ni tiene una excusa para hacer ese blanqueo, sino lo que tiene como objeto y como objetivo la ley es recaudar los fondos para cancelar la deuda con el Fondo Monetario. O sea, la salida del capital de una persona, por ejemplo, vamos a poner el caso de ella que acaba, tiene mucho dinero, tiene mucho dinero de acá para allá. Algo está ahí, digo, claramente. Claro, sí. Informa la salida de capital. El caso del expresidente de la Corte Suprema informó la salida de $650.000 al exterior y nunca más, no estoy diciendo que no lo haya hecho, pero digo, y vamos a suponer que nunca más tributa. Ya el organismo, el Banco Central o la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene la información de que sacó ese dinero del país y no paga ni por una vivienda, ni por acciones, ni por nada. Ya esa sola información serviría. Luego hay que reglamentar la ley. Lo que hay que explicar es el origen. Usted cuando paga ganancia explica el origen de sus ingresos, el recibo de sueldo, qué gastó, qué deducciones puede tener. Entonces, yo creo que es una ley que va a ayudar a ordenar el país y que no tiene por ahí críticas. Por ahí dicen, pero no tienen un cálculo fiscal. Cuando nosotros hicimos la ley... del aporte solidario. Aporte solidario pudimos calcular.
cuánto y para dónde claro, iba a ser. Porque eran los registrados. Claro. Los que no están registrados, ¿cómo podemos saber qué es lo que se han llevado? Otro punto que le quería consultar, usted decía recién también sobre esta ley, es que tienen potestad los organismos de control como el Enargás. ¿Qué es lo que va a poder hacer el Enargás? Hay que recordar que los organismos de Contralor no solamente controlan tarifa, prestación de servicios, sino el estado patrimonial, porque están concesionados a empresas privadas. Pero no es... y por ahí usted tiene información de utilidades que fueron o con remesas al exterior o que no han quedado denunciados, una contradicción. Por eso se busca tener toda la información para que la AFIP pueda detectar justamente... Pero esto no lo habilitaría también para levantar, por ejemplo, el secreto bancario y a la hora de pensar en las tarifas, decir, bueno, como ella sacó plata al exterior, de Sur, puede pagar el 100% de la tarifa y esta persona el 50% y aquella persona el 20%. Sí, se abre todas las posibilidades para regularizar una situación. Por lo que está diciendo es que, a ver, ¿cuál es lo más cruel de todo esto? Usted tiene un pequeño negocio que paga todos sus impuestos en blanco, que sufre la inflación, que no puede acceder a protegerse en dólares como ahorro porque hay un límite de compra. Y hubo otros ciudadanos o empresas argentinas, todo lo que incluye el artículo 52 de impuesto a las ganancias, que tuvieron dinero y en divisa para girarlo al exterior, sin pagar impuestos. Ese es un tremendo acto de injusticia. Entonces, el que queda adentro, ¿qué le va a quedar gana de pagar impuestos? Si cada tanto, por cuestiones cíclicas, también se establecen moratorias necesarias. Entonces, es también una conducta de pago de impuestos y de justicia. Repito, esa palabra que cuesta tanto. Es una ley, es una herramienta que le vamos a dar a los jueces, que espero que esta vez, como sistema judicial, cumplan con esta tarea de detectar quiénes son los que se llevaron nuestros ahorros al exterior sin pagar impuestos y sin registrarlo debidamente. O sea que esto también lleva a su vez a la investigación de un delito, ¿no? Porque cuando se habla de dinero en el exterior a veces aparece como que no hay problema con que la gente que tiene dinero se la lleve para afuera y no hubiera ningún delito ahí. Empieza a configurarse cada vez más claramente en la escena pública también con este debate que hay acciones que son un delito, ¿no? No pagar impuestos. No lo establece la ley, pero sí abierta la investigación. Usted vio que hay distintas tasas, si se allanan antes, si se allanan después de 6 meses, si no se allanan, que el recargo que hay hasta el 50%, pero nosotros no estamos diciendo que se despenalizan los delitos, porque si usted sacó 5, no vamos a... Esta ley no es para atacar el que sacó 10, 15 mil dólares. Claro. Está claro que no es ese. También es eso lo que se va a aclarar seguramente en la comisión, que se va a precisar más todavía. Pero es claro también que si ustedes detectan, paga, se allanan también, venga y dígamelo de dónde lo obtuvo. ¿Por qué Estados Unidos en el 2010 crea esa figura, ¿no? Porque se canalizaba ahí el negocio de tráfico de drogas, claro, el de trata de personas, también de delitos de defraudación. ¿Qué perspectiva le ve, diputado, a esto en la Cámara Baja después de lo que fue, lo que vimos del debate por el acuerdo con el FMI? ¿Tiene número? ¿Lo ve que puede ser charlable? Puede ser de una necesaria discusión porque no tenemos el número suficiente, pero me parece que, como sucedió en la votación con respecto al acuerdo, este es un proyecto de ley que va a cortar transversalmente
no tanto el bloque nuestro, que creemos que en esto actúa con total unidad, porque en definitiva no se está creando un nuevo impuesto, eso queda totalmente descartado. Va a tener que dar cara ante sus votantes y decir por qué no apoyó una ley que en realidad trata de encontrar a aquellos que evadieron ahorros de los argentinos, que no tiene un periodo para atrás, sino son los 3 últimos años, y que tienen claramente el objetivo de no de penalizar por penalizar, sino de decir, bueno, todos están diciendo que el préstamo del 2018 ni hubo un peso en obra pública, no hubo ninguna inversión, ningún beneficio. Recibieron los argentinos, que eran los 4 objetivos que pretendía el acuerdo stand-by del 2018, es deber del Estado decir, muchachos, devuelvan por lo menos una parte de esto. No quiero dejar de preguntarle antes de despedirlo por su proyecto sobre negacionismo, ¿no? Acabamos el sábado de conmemorar 40 años de la Guerra de Malvinas, que es el colorario, el cierre de la dictadura cívico-militar. Todavía está pendiente que la Corte Suprema de Justicia declare si son delitos de lesa humanidad o no las torturas en las islas durante el conflicto bélico. ¿De qué se trata su proyecto y por qué apunta a legislar en cierto sentido, a condenar, a penar el negacionismo? La justicia también, con el proceso de la última dictadura militar, tiene la deuda de llevar al banquillo de los acusados. Tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando de los beneficiarios económicos. Sí. Porque hubo beneficiarios en ese proceso. Hay que recordar que se sextuplicó la deuda externa, que el golpe de Estado se hizo para poder imponer algunos criterios económicos, la ley de entidades financieras que subsiste hasta ahora. Así que lo que hoy hacer negacionismo, vamos a lo del proyecto, o promover o elogiar los actos que llevaron a esa, o que produjeron esa dictadura militar, la verdad que es grave de por sí. Y los países del mundo que cuidan sus democracias lo penalizan efectivamente. En Europa, con el nazismo. También esta es una deuda. No, es importante la educación y la expresión pública del repudio a estas declaraciones, pero tiene que haber un castigo efectivo. Por lo tanto, en el proyecto yo propongo su incorporación en el Código Penal. Como una figura en sí misma. Como penas leves, pero que digan, decir estas barbaridades, decir, haría falta unos Falcon para enderezar todo esto, no pasaría todo esto si hubiera más Falcon en la calle, como ha dicho una legisladora cordobesa el año pasado, o una jefa comunal, discutiendo ni siquiera el problema del número, no lo llevan a discutir, llevan a banalizar el tema y a naturalizar una dictadura, pero sí separarla sin lo otro que trajo, que es los que son funcionarios han sido electos dentro del marco democrático. Y la dictadura lo primero que hizo es disolver el Congreso, los partidos políticos, los sindicatos. Vos sos diputada, vos sos jefe comunal, fruto de esta democracia, y nos estás diciendo, vos no estás discutiendo eso, en realidad no estás discutiendo el número, estás justificando esta teoría de los 2 demonios y vos sos parte del Estado, justamente un Estado que violó todos los derechos humanos y todas las garantías, y para eso vino, y para implantar un modelo, y es muy casual, o tiene mucho que ver con la proyección de algunas declaraciones, pero también proyectos económicos que tratan de retrotraer, ¿no? Desde la casta política a la dolarización. Va todo junto. Y tiene todo que ver con todo, como se suele decir. Muchas gracias, diputado, por este rato. Por favor. Nos vemos pronto. Gracias.
Nosotros nos vamos a escuchar qué decía justamente el diputado Alejandro Cacase, el autor del proyecto sobre dolarización al que hacía referencia recién el diputado Fernández, pero esta vez hablando de alquileres. La verdad es que cuando se sancionó la ley de alquileres no tuvo los efectos esperados. Esto suele ocurrir mucho, las consecuencias indeseadas de las leyes o de las regulaciones públicas. Se hizo esa ley con la idea de ayudar a los inquilinos y con eso se estableció una indexación en el precio, pero lo que hemos encontrado sobre todo como efecto en el mercado es que ante la incertidumbre que hay por la inflación, sobre todo problema número 1 que tenemos hoy en la economía argentina, como se obliga a un precio por 3 años en definitiva, porque se fija un precio y hay una actualización fijada por ley durante los 3 años de vigencia del contrato, los propietarios para cubrirse de esa incertidumbre lo que hacen es pedir precios iniciales altísimos y por eso ya en el último año hubo una suba de casi el 70% en los alquileres que tiene que ver en gran medida con el contexto inflacionario que tenemos y con esta cobertura frente al riesgo, frente a la incertidumbre que toman los propietarios. En consecuencia, no terminó cumpliendo el propósito que buscaba esa ley, con algunas cosas adicionales. Por ejemplo, las comisiones inmobiliarias se cobran como 5% del valor total del contrato, entonces cuando el contrato es por 3 años en vez de 2, el valor es más alto y eso hace que los costos de acceso para los inquilinos sean más altos también a un inmueble. Bueno, todo esto a partir de la aplicación de la ley se ha visto y por eso es que ha habido varios pedidos. El otro día una audiencia pública de Juntos por el Cambio con distintas asociaciones de inquilinos y en la que hubo varios pedidos de esto, de derogación de la indexación, derogación también del plazo extendido de 3 años para los alquileres. Entonces esto es lo que se va a poner a discutir. Habíamos pedido una sesión especial, el oficialismo dijo no, armemos la comisión, comencemos a discutirlo, se va a armar la Comisión de Legislación General para que discute este tema con la idea de que luego podamos resolverlo en sesión. Esta es la opinión del diputado Cacase de la UCR de San Luis. Pero ahora nos vamos a conversar con otro diputado del oficialismo a la provincia del Chaco. Y está del otro lado el diputado Pedrini, del Frente de Todos de la provincia de Chaco, a quien le agradecemos este rato con el análisis en DTV. Buenas tardes, ¿cómo está, diputado? Buenas tardes. Bueno, el agradecido soy yo por la deferencia de convocarme a este programa. Le queríamos preguntar sobre la agenda legislativa. Bueno, ha sido una semana de muchas novedades. Finalmente se estableció el inicio del debate de la ley de alquileres para su modificación el día de mañana. ¿Cuál es su opinión respecto a esta convocatoria de mañana sobre la modificación? ¿Qué aspectos le parece que tienen que modificarse de esta ley? Y también al mismo tiempo aparecieron nuevos proyectos que buscan distintas partes, distintas aristas, distintos puntos dentro de la problemática de alquiler para poder legislarla. Sí, efectivamente. Creo que hay fundamentalmente, bueno, mañana a las 15:30, a las 15 horas, ya comenzará el tratamiento en la Cámara de Diputados de esta ley que creo es lo aconsejable para poder llegar a buen puerto, fundamentalmente un resultado. Si se hacía la sesión especial que proponía Juntos para el Cambio, hacía hacer falta 2/3 de los presentes para tratarlo sin despacho de comisión al tema. Lo más factible era que no se arribe ninguna solución de ese modo. En cambio, sí, creo que están dadas las condiciones para su tratamiento en comisión, que se emitan los despachos correspondientes y luego se trate en el Pleno. Creo, a mi criterio, hay 3 cuestiones fundamentales que retraen la oferta de alquileres. Por un lado, el plazo. Por otro lado, el método de indexación y fundamentalmente, y hay otra cuestión que es la resistencia de muchos a registrar en la FIP estos contratos. Otros pueden tener otras ideas porque es una ley que lamentablemente
no trajo los resultados esperados. Hay una gran desilusión con los resultados por parte de la oferta, ni hablar, y también por parte de los inquilinos que constituyen la demanda, porque muchos de ellos con los que hablé están sufriendo esta retracción de la oferta de vivienda, fundamentalmente. Todos sabemos que esta ley tiene un sistema dual. Por un lado, legisla sobre lo que serían las casas habitaciones y otra, las viviendas familiares, y por otro lado, los locales comerciales, donde ahí rige con mayor fuerza la libre voluntad de las partes, ¿no? Y bueno, ahí no se nota mayores inconvenientes. El problema está donde hay tal vez una regulación excesiva en cuanto a plazos y a formas de indexación de los contratos, que hace que muchos retengan las propiedades y no las pongan en alquiler. Diputado. Creo que esto de que anunciamos de que vamos a discutir la ley también hace que estos días se agrava el problema de falta de vivienda por parte de las personas que quieran alquilar. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Nosotros tenemos acá la mirada muy puesta siempre sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre el conurbano, sobre los grandes centros. Pero ¿cómo se da este tema en Chaco, en el interior, en lo que por ahí usted nos puede contar? ¿Qué dificultades hay en el acceso a la vivienda en el interior? Bueno, yo le puedo asegurar que hoy en Resistencia o en Corrientes son ya núcleos urbanos que están muy unidos, es sumamente difícil conseguir un inmueble para alquilar. Y lo que está en oferta tiene precios sumamente altos. Algunos ya hasta le diría ridículos, ¿no? Pero esa es la situación. Hay muy pocas viviendas y con un grado de especulación por parte de quienes las ponen en alquiler muy, pero muy alto. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. Consulta, recién lo veníamos conversando. ¿Se debería legislar por regiones entendiendo las particularidades del mercado inmobiliario de cada región? No creo. No. Podría ser. Si usted me pregunta a mí, no creo necesario una situación. Creo que la economía en Argentina funciona con ciertas reglas que son homogéneas. No creo que sea bueno tener distintos tipos de legislación según la zona. Yo creo que lo que hay que hacer fundamentalmente es aumentar la oferta, ¿no? Preferiría que donde haya mayores... Ahora vamos a tener un censo, vamos a poder legislar en la materia en base a criterios objetivos, no a lo que uno le parece, y tal vez todo el esfuerzo haya que ponerlo, sí, en la promoción de viviendas para alquilar destinadas a locación, en todo caso, donde más falta haga. Pero, diputado, preguntarle, ¿no? Porque aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo menos en algunos sectores hay un boom de construcción, hay muchas empresas que desarrollan casas para el alquiler, que son, empresas constructoras. Hay de hecho un plan, una ley que se aprobó en este Congreso para promover justamente la construcción. Quieren ahora renovarlo por otro año más para estimular el ingreso de capitales de quienes tengan dinero en el exterior, lo puedan invertir en este tipo de propiedades. Pero luego nos encontramos con esta realidad que es que, en definitiva, por esta situación que se intentó regular con la ley de alquileres, los propietarios retraen la puesta a disposición de los alquileres en una perspectiva que parece un tanto especulativa respecto, sobre todo, a lo redituable que puede ser o no tener un alquiler,
sin tener en cuenta justamente el bien que está puesto a disposición, ¿no? Porque quienes alquilan, quienes alquilamos en definitiva, estamos pensando en proyectos de vida, en lugares donde desarrollar nuestro destino, ¿no? Y si cada 2 años hay que repensarlo porque en la renovación de alquiler se te va la mitad del sueldo del año, es muy complicado, ¿no? También por dónde se pone el eje. El eje termina siendo cuánto le garantiza de rentabilidad al dueño y lo poco que se pone en proporción, cuánto impacta el alquiler en un salario promedio de cualquier trabajador. Los 9 millones de inquilinos no son personas que no tienen casa por decisión propia, sino generalmente porque es muy caro comprar una casa. Entonces hay como un corrimiento a veces del debate, sobre todo en la modificación ahora que se quiere intentar hacer. No sé si usted tiene la misma percepción, ¿no? Pero al menos es un poco la percepción que yo tengo. Por eso le digo, hay que verlo también desde ese punto de vista. Ahora, mi impresión es que se va a complicar cada vez más la situación de los 9 millones de inquilinos si no aumenta la oferta de inmuebles. Claro. Esa es mi impresión, ¿no? Que creo que ese es en gran parte el meollo de la cuestión. Si no, simplemente va a suceder lo que está sucediendo actualmente, ¿no es cierto? Donde estamos en una situación muy difícil en cuanto a la posibilidad que tiene una persona, que es desesperante, que una persona quiera alquilar un inmueble y no esté disponible en el mercado. Sí, totalmente. ¿Y está de acuerdo con que el Estado construya viviendas en definitiva y ponga en alquiler, diga, haga complejos de viviendas y las ponga en alquiler? ¿Eso es factible? ¿Es un proyecto posible o es solamente algo más para poner en debate? Ojalá pudiéramos hacerlo, pero no creo que estén dadas, realmente no creo que estén dadas las condiciones y no creo que seamos muy buenos administradores de vivienda. Bien ahí. Para alquilarlas, ¿no? No sé si tiene Es difícil la reunión de consorcio. Singapur, etcétera, que se hace de tipo de cosas. Vemos la ley ahora en Berlín, donde directamente expropiaron el inmueble, ¿no? Para ponerlo justamente en alquiler. Ciudades que prohíben los alquileres temporarios. Sí. O sea, a nivel internacional hay sin lugar a dudas que hay una gran regulación por parte del Estado, desde poner viviendas en alquiler en forma directa, sería el caso de Singapur, hasta prohibir el alquiler temporario o directamente expropiar viviendas como en Berlín. Pero nosotros no lo ve acá. Todavía no logramos suplir el gran déficit habitacional que tenemos en estos momentos. Creo que el censo en ese sentido nos va a dar una muy buena posibilidad de saber exactamente cuáles son las necesidades. Diputado, gracias por esta comunicación con DTV. Nos quedamos con más ganas de preguntarle cosas, pero seguramente en estos días vamos a volver a conversar con usted, porque bueno, mañana inicia este debate tan importante, veremos cómo viene entonces la discusión. Hasta la próxima, gracias por el tiempo. Gracias a usted, hasta luego. Conversábamos recién con el diputado del Chaco, Juan Manuel Juan Manuel Pedrín. Estoy con los nombres Gastón, como siempre, cruzados. Sí, acordate, yo me llamo David. Cayón. Claro, David Cayón. Pero ahora vamos a ver lo que preparó nuestra compañera Daniela Musetic, porque todavía estamos celebrando, homenajeando, recordando a los combatientes de Malvinas. El sábado se inició los homenajes por los 40 años del inicio de la guerra, pero hasta el 14 de junio fue el proceso bélico, y así que tenemos mucha oportunidad de repasar qué ha hecho el Congreso sobre esta materia, y vos preparaste una síntesis, Dani. Sí, hubo mucho protagonismo, ¿no? Del Congreso, desde el viernes por la noche, que estuvo el mapping, estuvo el homenaje del sábado, o sea, bueno, se le dio mucha importancia a este tema por el número redondo, por lo que es al sentimiento argentino. Entonces me puse a buscar un poquito, a ver, si pones en el buscador de la Honorable Cámara de Diputados, que es muy entretenido cuando tengan un ratito, si
quieren buscar algún tema. De Malvinas, de lo que da el buscador, hay más de 4.200 proyectos. O sea, es un tema que en esta fecha vuelve, que se aprovecha para recordar, para homenajear, para hablar de anécdotas, bueno, reconocer, es muy amplio los proyectos que hay, pero ahí traje más de 30 proyectos de ley y de resolución, vamos a decir en el último mes, para recordar y homenajear a los caídos y a quienes participaron de la gesta. Tienen un espíritu común y coinciden en reafirmar el derecho inalienable de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Los mensajes son similares en todos los casos. Cada uno tiene su dato, su particularidad, pero sobre este punto no hay ningún cortocircuito ni discusión. Todos también marcan la disposición a reanudar las negociaciones de soberanía con el Reino Unido para encontrar una solución definitiva. Ahí marqué 3 proyectos que me interesaron, pero por ahí tenían algo distinto. Este de Alberto Asef, del PRO, fue polémico también, tuvo bastante repercusión hace un par de semanas, pero puso la creación de una banca destinada al representante del pueblo de las Islas Malvinas. Y ahí hubo una reacción muy fuerte de parte de los legisladores de Tierra del Fuego, porque las bancas de Tierra del Fuego representan ya a todas las islas y todo lo que está adyacente a Tierra del Fuego. Por lo tanto, Malvinas y su reconocimiento como parte del territorio argentino ya está representado en el Congreso. Es más bien simbólico, ¿no? Es más bien simbólico, pero causó un poco de molestia de algunos legisladores. Eso está contemplado. Sobre todo los de Tierra del Fuego, sí salió. Con razón. Salió Carolina Yustrovic a decírselo. Bueno, Marcos Clery también, teniendo en cuenta lo que... esta fecha y esta importancia que se le dio este año, auspició la colocación de señalética en lugares públicos para recordar el nuevo aniversario. Todo lo que vos vayas viendo acá en la Cámara de Diputados hay un montón hay una muestra de fotos acá en este pasillo, hay un montón bueno, se creó un símbolo también especial por los 40 años, o sea, todas cosas que te hacen pensar. Claro, lo que se imaginaba Clery era, por ejemplo, vos vas a cualquier dependencia pública y te encuentres con imágenes de Malvinas, te encuentres con cuánta distancia estamos de Malvinas, la reafirmación de la soberanía, nomás como esa... Algo que te haga reflexionar, exactamente. También Pamela Caletti, del Frente de Todos, expresó el reconocimiento y reivindicó el rol de las mujeres que participaron del conflicto armado en 1982. Eso, a ver, por este lado hubo, pero también vi que hubo un reconocimiento a las enfermeras, al rol que tuvieron las mujeres. Sin duda creo que hoy hubiera sido más protagónico que el de 1982, pero eso no quiere decir que no hayan participado. Así que también hay un recordatorio por el tema de género. Y en la última plaquita, ahí un tema histórico, el 2 de abril de 1982 se inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas. El conflicto concluyó el 14 de junio del 82 y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles. Ahí tomé como cierre un texto que expresó Julio Cobos en un proyecto propio que presentó en homenaje. Este aniversario del comienzo de la guerra nos interpela como argentinos y nos reafirma la necesidad de mantener viva la memoria y la reivindicación legítima e irrenunciable de nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. Así que bueno, para que la Cámara de Diputados, el Congreso en general, tenga presente este tema, seguramente en la... Si hubiera sesión esta semana, habría homenaje. No sé, depende cuándo vaya a haber una reunión, pero seguramente vamos a tener homenajes en el recinto en este aspecto. No, sin duda, porque siempre para estas fechas es interesante cómo el Congreso se hace eco de estos procesos históricos también, no solamente, como decía Dani, viene en este informe con proyectos específicos, sino también con sus homenajes en el recinto, ¿no? Como un momento también de reafirmar la soberanía y reafirmar el rol que tienen o el reconocimiento que tienen quienes combatieron, los combatientes en cada uno de los territorios, porque también ha habido mucho reconocimiento local este año. Es una fecha muy particular, son 40 años y ha pasado también mucho tiempo, ha habido mucho trabajo para este reconocimiento histórico. Sí, aparte se da la particularidad no solo que son 40 años, sino que por primera vez en la historia hay un diputado que es un ex combatiente. Exacto. Digo, y tiene otra representatividad, otra carga emotiva, un montón de cosas. Digo, sí, va a haber un montón de legisladores que seguramente van a pedir la palabra y van a hablar de Malvinas.
ninguno va a hablar como él. Sin duda. Lo escuchamos aquí a Aldo Leiva, justamente, que estuvo recibiendo su reconocimiento con el resto de los trabajadores de la Cámara. Mañana, Dani, entonces, a las 3 es la comisión. A las 3 se constituye la comisión, 3:30 arranca el debate de legislación general para la ley de alquileres. Vamos a ver cómo está constituida, eso es lo más importante. Primero van a definir las autoridades. Sí, ahí está la duda si continúan las mismas autoridades que vinieron hasta el 10 de diciembre, donde está Cecilia Moró como presidenta, o no, si se modifica. Hasta ahora se supone que continúan. No sé, sería raro que lo modifiquen a esta altura. Todo indica que Cecilia Moró va a seguir ahí. Sí. Bueno, muchas gracias, Dani Busetic. Muchas gracias, David Cayón. Me costó. Gastón Cayón, mi amigo. Nos vemos la próxima. Estamos en el análisis. Hasta luego. Seguimos con la continuidad informativa de DTV.